vivieron horas de tensión e incertidumbre en Perú tras la decisión del expresidente Pedro Castillo de disolver el Congreso, y Nicolás González nos trae un informe repasando los últimos acontecimientos. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bueno, el saludo para todos, buenas noches. Vamos a comenzar rápidamente con lo que ha pasado en estas últimas horas, lo que ha pasado hoy jueves en una Perú en la cual el día era feriado. Nos contó esto hoy el embajador uruguayo, precisamente allí en ese lugar. Hablamos de Luis Guerro López, con quien hablamos este mediodía. En un ratito vamos a compartir qué dijo sobre la persona que está en imagen, que es justamente Boluarte, la que va a asumir, la que asumió en realidad ahora la presidencia de la República en el Perú tras la destitución de Castillo y la detención además de Pedro Castillo. Pero les voy a contar lo último sobre Pedro Castillo. Castillo, el juez que tiene la causa, lo acaba de detener, de tomar una decisión de que por 7 días de forma preliminar va a estar preso en el penal de Barbadillo. En este penal está desde el 2007 preso Fujimori, Alberto Fujimori, el expresidente, que tiene una pena de 25 años de prisión. Bueno, desde el 2007 está preso aquí, y en Barbadillo también ahora está Castillo. Hoy Castillo declaró ante la fiscal Patricia Benavides. ¿Saben lo único que dijo a lo largo de su declaración? Solamente dijo: me someto a lo que diga mi defensa. Esas fueron las únicas palabras de Castillo con la fiscal de caso. De alguna forma vamos a tratar de sintetizar cómo se dio todo esto, ¿no? Este hecho hay que tener en cuenta que fue calificado como un golpe de Estado en la jornada de ayer, tanto por propios como por ajenos, y de inmediato comenzaron a llegar las renuncias de varios ministros que formaban parte del gabinete de Castillo después de que resolvió disolver el Parlamento, que era ya, el Parlamento estaba tomando, el Congreso estaba tomando la decisión de destituirlo por tercera vez. Las 2 veces anteriores no había podido lograr los votos necesarios. Hay que tener en cuenta que Castillo asumió la presidencia el miércoles 28 de julio del 2021 y desde entonces tuvo varias crisis que afrontar. Por ejemplo, el gobierno de Castillo pesa en causas de corrupción que involucran a él y a su familia. De hecho, la Fiscalía inició acciones para suspender a Castillo de sus funciones. Todo esto sumido en una agitación social de simpatizantes y detractores. Los simpatizantes de Castillo habían intentado cerrar el Congreso en octubre del 2022 en una manifestación para detener el proceso de destitución del mandatario. Entre otras cosas, para hacer un poquito de memoria, Castillo prometió luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la Constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió, entre otras cosas, que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión, cosa que no cumplió. Castillo, que ganó por apenas 44.000 votos, recuerden, contra Keiko Fujimori, la hija del único exmandatario que hoy está condenado con prisión, como recién lo decíamos. Bueno, ha bajado la popularidad en estos 11 meses que estuvo en la presidencia, vean, de un 38% cuando empezó a 19% según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos. Esto es más o menos lo que se sabe de Castillo. Castillo tiene 52 años y hoy está afrontando, en conclusión, 5 investigaciones, 4 por corrupción a cargo de la fiscal Benavides, como lo decía recién, y 1 por presunto plagio de tesis de maestría en psicología. Recién veíamos a Dina Boluarte. Dina Boluarte es justamente la nueva presidenta del Perú. Una cosa que hay que decir de Boluarte es que ha descartado de forma categórica que se adelanten las elecciones. Si algo se ha preguntado la gente en Perú es: ¿va a haber elecciones anticipadas? Hoy lo descartó de nuevo Boluarte, que ayer habló cuando asumió en el Congreso, cuando juró, dijo que en realidad en la primera conferencia de prensa esto se podía analizar en el futuro. Hoy lo descartó. Ayer lo que parecía que podía darse un análisis, hoy lo termina descartando. Si les parece, vamos a repasar rápidamente el historial de los presidentes de Perú, porque este mediodía Natalia Gemelli decía: en 4 años, 6 presidentes han pasado en Perú y todos con algún tipo de problema. Vean esta imagen. En 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció a su cargo tras la presión del Congreso con su vinculación en la causa Odebrecht. Un año más tarde, Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. El nuevo legislativo los terminó destituyendo unos meses después, en el 2020. En ese mismo año, el nuevo presidente Manuel Merino duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron 2 muertos y 200 heridos. En el mismo año, Francisco Sagasti llegó al poder y tras 9 meses entregó el puesto justamente a Pedro Castillo en 2021. Pero vean esto.
Ollanta Humala, 2011-2016. El militar retirado enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntamente recibir 3 millones de dólares de la causa Odebrecht por la campaña electoral presidencial del año 2011. Para Humala, que estuvo 9 meses en prisión preventiva, los fiscales han solicitado 20 años de prisión. Alan García tuvo 2 periodos. El exmandatario se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de soborno, justamente también de la causa Odebrecht. García había negado varias veces acusaciones de presuntos sobornos. Seguimos, más presidentes. Alejandro Toledo, periodo 2001-2006. Toledo se encuentra en libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras se enfrenta a un proceso de extradición a Perú donde es acusado de recibir sobornos por 20 millones de dólares de Odebrecht también. Para la justicia peruana, Toledo es un fugitivo desde el año 2017. Valentín Paniagua, que estuvo apenas 2 años en el poder, es el único exmandatario peruano que en las últimas 3 décadas no ha tenido ningún tipo de acusación de corrupción. Murió en el año 2006. Y voy a cerrar con Fujimori justamente. Acá está. Tuvo 2 periodos, del 90 al 2000. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra el grupo rebelde izquierdista Sendero Luminoso, que buscaba tomar el poder por la fuerza. Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, fue indultado por el exmandatario Kuczynski en la Navidad del 18, pero este beneficio fue anulado después durante el periodo de gobierno de Martín Vizcarra. Esto pasó entonces durante todos estos 30 años, 32 años. Acá están los presidentes de los 32 años de Perú, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Hubo reacciones inmediatas y del gobierno uruguayo también. Bueno, sí, vamos a repasar rápidamente lo que dijo la Cancillería en el comunicado que emitió en la jornada precisamente de ayer, cuando ya culminaba el revoltoso miércoles en Perú. Bueno, el Uruguay se terminó explayando con este comunicado en el cual obviamente condena lo que hizo el gobierno peruano, lo que hizo Pedro Castillo en este caso, y solicita de alguna forma que se instale un diálogo político, social, y además le augura éxitos a Boluarte en su gestión al frente de este gobierno peruano, que según dicen, entonces va a cumplir con el periodo que va a finalizar en el año 2026. Vamos a compartir ahora, si les parece, lo que dijo este mediodía el embajador uruguayo en Perú, estamos hablando de Luis Hierro López, a propósito justamente de lo que se espera, la expectativa que se tiene respecto a Diana Boluarte. Yo tengo confianza en que Boluarte va a seguir en la presidencia. Primero, es una abogada, mujer, una persona agradable en el trato, factores que siempre importan. Segundo, hasta ahora ha mantenido una actitud de diálogo. Tercero, ratificó esa posición ayer en el discurso inaugural y ya ha tenido contactos con sectores de la oposición. Antes de estos episodios se veían venir los episodios y la oposición habló con Dina Boluarte y dijo, bueno, te apoyamos. Yo creo que fue esto lo que dijeron, no sé, lo que leo en la prensa. Te apoyamos, pero queremos hacer un gobierno así, así, así. Bien. Y creo que esa posibilidad de un gobierno de mayorías está más cerca hoy con Boluarte que lo que estaba ayer con Castillo. El Perú creo que ha ganado ayer porque se sale del golpe de Estado provocado por Castillo inesperadamente, solitariamente. Se sale del golpe de Estado por la vía democrática, con procedimientos democráticos y con una convocatoria que hace la presidenta ahora del Perú, Dina Boluarte, al encuentro de los peruanos, al diálogo y hacer un gobierno para todos. Me parece que es un camino ancho que se abre para el país, afirmadas las instituciones democráticas. Bueno, y esta mañana quisimos buscar a 2 referentes políticos del país, 2 expresidentes, Julio María Sanguinetti por el lado del Partido Colorado y José Mujica por el lado del Frente Amplio. También su opinión sobre todo lo que pasó en estas últimas horas en Perú. Creo que el presidente dio un manotón de ahogado. Sabía que lo iban a destituir y quiso jugar una ficha antes y no hizo otra cosa que precipitar un desenlace que tal vez hubiera sido menos dramático. No entendía nada, no tenía la menor idea de lo que era el Estado. Lo dice todo el mundo, no sabía qué hacer en el gobierno. Cambió 100 ministros, tuvo 100 ministros en pocos meses.
cambiaba los ministros, dictaba decretos, iba atrás del último que le hablaba. Fue un desastre realmente. Lo que más sorprende en Perú, la inestabilidad que tiene a partir de hace alrededor de unos 25 años comenzó un proceso como de descomposición de los partidos. Y yo diría, el último espectáculo de incompetencia, de algún modo por suerte, fue intentar darle un golpe de Estado, no sé, nominal, diciendo decretas el cierre del Parlamento. No tenía ni un comisario que fuera al Parlamento a decirle, mire, el presidente dice que está encerrado. Nada, una cosa extravagante. Parecería que jurídicamente este problema se puso un parche y se arregló. Pero me parece que hay una inestabilidad congénita en todo el sistema y que ojalá no veamos nuevos episodios, pero tengo miedo. Por suerte, hablemos de lo rescatable, las instituciones han funcionado con normalidad, entró la vice y ojalá todo el espectro político parlamentario tenga madurez para decir, señores, vamos a tratar de completar este periodo con normalidad, vamos a ver si se endereza un poquitito la vida política de este país, y bueno, en la próxima elección veremos. Creo que la experiencia del Uruguay demuestra que los partidos políticos no son perfectos, porque ninguna construcción humana puede ser perfecta. Pero hasta ahora es lo mejor como herramienta que hemos podido encontrar. ¿Por qué? Porque tienden a un autocontrol, a una autodisciplina. Nuestra democracia en América Latina está en problemas, me parece que es notorio. Caída de los partidos, segundas vueltas entre opciones extremas, minoritarias, gobiernos que luego se van construyendo sobre la marcha, con presidentes que no cuentan con suficiente apoyo. Bueno, bien, compartido este ping-pong de estos referentes políticos uruguayos, también hay que decir que en la tarde, en contacto con legisladores, por ejemplo, Gustavo Penades, legislador del Partido Nacional, nos decía que esto se debe claramente a un debilitamiento político. Y también Daniel Cayani, el senador del Frente Amplio, decía que para él Castillo es una víctima de la inestabilidad política peruana que se maneja. Lo que está claro, que en los últimos 32 años en la política peruana han pasado 9 presidentes, de los cuales solamente a uno no se le pudo comprobar ningún delito de corrupción. A los restantes 8 sí. Hay uno que está preso y todavía tiene una condena por muchos años más. Bueno, tremendo. Muchísimas gracias, Nico. Que pasen bien.